La hiperinflación argentina se puede medir en números. Alcanzó el 489% en abril de 1989 y saltó al 764% un mes después, en mayo. El año terminó por encima del 3000%, pero detrás de las cifras están las historias familiares, empresariales, el desasosiego y el temor constante de un estallido similar. El gobernador de San Juan en aquel tiempo fue el bloquista Carlos Enrique Gómez Centurión y su ministro de Economía, Enrique Conti, que está acá con nosotros. Bienvenido, Enrique, un gusto. Muchas gracias, Daniel, por invitarme. Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Cómo fue que terminamos en ese 1989 con esa hiperinflación? No hace falta tanta memoria, venimos entrenándonos de aquella época hasta ahora. Fue una época compleja, es decir, yo era un joven de 32 años y bueno, nos tocaba el final de un gobierno de Alfonsín que había tenido sus bemoles. Alfonsín asume después de un golpe militar. La alegría porque arrancaba la democracia, creo que se agarró el país como venía del sector militar, que en su economía venía muy delicada. Es más, Galtieri inventa la guerra de Malvinas para tapar un poco este tema, lo ovacionan en la plaza y a los 2 o 3 días lo insultan primero por la situación económica y después lo ovacionan. Eso terminó muy mal, pésimamente, y Alfonsín creo que hoy, retrospectivamente, el tema económico o no le dimos el valor que se tenía o no tenía el expertise o el gobierno, en el gobierno los políticos que habían pasado tantos años fuera del mismo. Y bueno, en un principio anduvo a los altos hasta que él aparece Juan Vital Zurruy y su equipo, y en junio del año 85 instalan el Plan Austral, que incluso era tan novedoso que cambió hasta el signo monetario. Del peso argentino pasamos al austral, y ese fue un plan que en poco tiempo, desde junio a octubre, le hizo ganar las elecciones en todo el país. Porque estabilizó la economía. Porque empezó a estabilizarse la economía y la gente apostó fuertemente por los candidatos de la Unión Cívica Radical porque se sentía contenido. No se hicieron las cosas que se debían hacer, se fue deteriorando ese plan, y en octubre del 88 Juan Vital Zurruy y su equipo, en el que estaba en el Banco Central Machinea, aplican el Plan Primavera. Se llamó por esa época el Plan Primavera. Ya venían con un desgaste importante. Cuando llegamos a febrero, y el Banco Mundial es el primero en que nos limita los créditos, no hay más crédito para la Argentina, le continúa el BID, el BIRF, y por último, en febrero, lo hace el Fondo Monetario. Ahí que se produce el 6 de febrero una gran corrida. Entonces Machinea aplica lo que se llamó la tablita, que la tablita era establecer día por día cuánto iba a valer el dólar oficial. Eso fue llevando a la inflación, que en febrero era del 9,7%, un 78% anual, como en la introducción decía. Sí. Primero en abril fue de un número escandaloso y llegamos luego en el segundo semestre a 3000%. En el interín venían las elecciones a presidente, la fórmula Menem-Duhalde, que en la interna había sido apoyada por el gobierno de Alfonsín. Ellos creían, por eso todo vuelve, como el nugatón. El gobierno lo apoyó, lo inventó a Menem. Menem era un caudillo de La Rioja, de una provincia pobre, y el candidato que supuestamente iba a ser era
la fórmula que encabezaba Cafiero. Antonio Cafiero. Claro, con José Manuel de la Sota, los renovadores justicialistas. Sí. Y bueno, en esa interna gana Menem, apoyado por el radicalismo, porque era el candidato más fácil con respecto a Cafiero. Y en el interín que estábamos en la campaña política, renuncia Juan Vital Surruil, asume Juan Carlos Pugliese, una excelente persona, yo tuve la posibilidad de conocerlo como ministro, una bellísima persona, un porteño, no era porteño, era de provincia de Buenos Aires, de Tandil, y que el de la célebre frase, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo, que fue una corrida que se produjo en abril. Luego asume Jesús Rodríguez, que venía de la Juventud, ya poco quedaba en el carretel. En mayo se complica porque aparte de las elecciones se producen asaltos a supermercados, graves hechos de movimientos en Córdoba, en Rosario y en Santa Fe. Alfonsín decreta el estado de sitio y también el toque de queda. Después de las 20 no se podía circular en el país. Gana las elecciones Menem, y eso que Angeló en la campaña era en contra de lo que decía Alfonsín, el famoso lápiz rojo, no sé si se acuerdan. Claro. La publicidad de él era tener un lápiz rojo grande para ir tachando gastos, ir tachando excesos que tenía el Estado. Radical gobernador de Córdoba, Eduardo sí, Angelos. Varios periodos. Y Menem tenía otra frase que después le iba a costar dolores de cabeza en el segundo semestre, que era la revolución productiva y el salariazo. Claro. Esas frases que uno tiene pues, a veces creadas por la gente de publicidad, pues se vienen en contra. Bueno, para hacerlo corto, Alfonsín ve que no llegaba al final de su mandato. Para salvar la democracia renuncia el 8 de julio, asume Carlos Saúl Menem la presidencia, y bueno, la imagen de Menem era de un hombre que venía caudillo, que manejaba a su leal saber y entender y antojo La Rioja. Entonces él, para ir eliminando esa forma de ser, no solamente le fueron cortando las patillas y el pelo, haciéndolo más normal, sino que él pone un ministro de Economía que venía de Bungibor, que era Miguel Roig. A las 2 semanas fallece y hace asumir a otro gerente de Bungibor, y ahí aparece el plan BB, es decir, Bungibor, que era un plan que tenía el fin de seducir al empresariado, seducir a los sectores de poder, porque él, siendo justicialista, iba a manejar el sindicalismo, pero todo el rancio poder económico y financiero lo miraba muy mal. Lo primero que hicieron fue devaluar importantemente el austral. Ya habíamos tenido la hiperinflación que hablaba vos al principio, de abril y mayo, y los gastos empezaba a tratar de corregirse. No hubo solución con los organismos internacionales en un principio, entonces entramos nuevamente en una vorágine inflacionaria que llegamos al 3.079 a final de diciembre. ¿Del año 90? No, del año 89. Todavía estamos en el 89. Me agoté. No, todo esto era el 89. Y entonces, el 28 de diciembre, es decir, el Día de los Inocentes, asume Herman González, ya no era un extraterrestre, era un dirigente de la democracia cristiana, me dijo él a mí, que él no era justicialista, él era de democracia cristiana, muy amigo de Carlos Menem, que había sido ministro de Economía en La Rioja. Asume y aplica el plan Bonex. ¿Qué fue el plan Bonex? El 60% del circulante lo confiscó el Estado y lo cambió por un bono a 10 años que se denominó Bonex 89. ¿Qué eran los plazos fijos? Todos los plazos fijos, todos los recursos que había, que hoy día, si lo queremos igualar, son todos los plazos fijos que están en el ELIC. Entonces, con eso,
Al ser esa confiscación, ¿qué llevó? Primero a que la gente no saliera de los plazos fijos y pudiera comprar dólares, porque no había dólares como hoy. Y también redujo la compra de otros bienes. No solamente no puedo comprar dólares, pero no puedo comprar autos, no puedo comprar licuadoras, no puedo comprar una casa. La recesión fue tremenda. Se empezó a tratar de ajustar la economía, no se lo logró y anduvieron a los tumbos hasta que en el año 91 aparece Cavallo, que viene de la Fundación Mediterránea, con un plan que se denominó convertibilidad, y de ahí en adelante le permitió también, en corto plazo, como habíamos hablado de Alfonsín en el 85, Menem, Cavallo asume a mediados de marzo y en las elecciones de septiembre gana a muerte en todo el país. Qué historia, No, y lo que nos falta por hablar todavía. Esa es la historia ya, la historia. No te quise interrumpir. En la provincia ya venimos a la provincia, pero entonces si tuviéramos que identificar las causas de esa hiperinflación, me has hablado de falta de dólares, me has hablado de exceso de circulante. ¿Qué teníamos pasó? todos los síntomas que tenemos hoy día. El endeudamiento. Es decir, teníamos un déficit fiscal muy grande, sí, un endeudamiento interno y externo muy grande. Teníamos, como no nos daban recursos, no como ahora, por lo menos todavía nos dan, pasan la gorra y conseguimos, en ese momento hubo más dureza del Fondo Monetario y de todos los entes de préstamos internacionales y no nos dieron más. Y bueno, en función de eso era el famoso vivir con lo nuestro, que luego se repitió en la época de la Rúa. Y en función de eso había que hacer los ajustes. Ningún político quiere hacer ajustes porque su imagen es la que baja, que en definitiva yo creo que es el primer golpe, pero cuando el argentino ve que se normaliza, por lo menos la experiencia de Alfonsín en el plan austral y de Menem en el plan de convertibilidad, en un principio el apoyo viene de suyo porque no se puede vivir en una situación inflacionaria sin ningún horizonte. Enrique, ¿cuál es el límite psicológico o técnico, si es que existe, entre la inflación lisa y llana y la hiperinflación? En aquella época se hablaba que tenías que tener 3 meses del 50%, pero en los países del mundo la inflación era muy alta, no como hoy día que es el 6, el 5% anual. Yo personalmente creo que cuando uno no tiene noción de los precios relativos, por ejemplo, si yo te pregunto hoy día, ¿es caro o es barato ir a la peluquería? Bueno, a mí justamente no. Bueno, pero poneme cualquier otra ¿es caro o es barato un kilo de papa en 800 pesos? Claro, qué sé yo. ¿Es caro o es barato un kilo de hierba en 2.000 pesos? Y no hay precios relativos. Y son muy distantes. Por ejemplo, en el kilo de hierba que lo miraba hoy día, es decir, tenés de 2.200 hasta 1.700. Sí. Es decir, que es una diferencia de la tercera parte del valor. Claro. Son 600 pesos, la tercera parte del valor. Entonces, cada uno se cubre como puede y ese es un síntoma de hiperinflación. Sí. Y, a ver, ¿cómo impactó esta escalada de precios, esta corrida de precios permanente acá en San Juan? Digo, ya vos, ministro de Economía de Gómez. Y lo primero que te impactó y que uno nunca se olvida es que nosotros pagábamos 2 veces por mes el sueldo. Nosotros pagábamos el sueldo a final de mes o principio del mes siguiente y el 15 había que liquidar por complementaria el aumento que se le daba porque no alcanzábamos a llegar al mes siguiente. Entonces era como una cláusula gatillo eso. Era más o menos una cláusula gatillo, pero con la velocidad que se daba la inflación, no podían esperar al mes siguiente porque teníamos meses que llegó al 70% el aumento. Entonces vos tenías un sueldo de 100, yo lo pagaba el primero. Y después le tenía que dar un aumento de 70, que lo pagaba el 15. Y después agarraba los 170 a fines, y después lo tenía que volver a multiplicar por otro 70%. Era una cosa... ¿Y de dónde salían las partidas para pagar eso? Y con emisión. Eso era emisión. Eso era emisión pura, porque como decía, en enero
del año 89, cuando arrancó ese año, ahí se termina todo lo que era crédito genuino. Y además había atrasos con los proveedores, todo este tema de las polinómicas que hoy día están de moda de nuevo, éramos los campeones del mundo en polinómica, no solamente en el IPB, en obras públicas, incluso en los proveedores comunes de la administración pública. Ahora eso, digo, una cosa era pagar grillas salariales con esta doble liquidación mensual. ¿Y el otro problema complejo era el tema de la obra social, remedios y profesionales de la salud, y todo lo que era equipamiento hospitalario, que no solamente tenías el problema hiperinflacionario, sino como hoy día, no tenías importación de un montón de droga que iba a la vida del paciente. Entonces era muy complejo para los políticos tomar decisiones en aquel momento. ¿Y la cadena de pagos? Estaba totalmente destruida. Eso estaba destruido, y en función de cómo venía la plata íbamos pagando. Eso fue en aquel momento que se emitía a lo loco. En algún momento no se emitió, que fue en el tema Cavallo de la Rúa, y inventaron toda la moneda, cuasi moneda famosa. Porque de alguna manera uno trata de zafar. ¿Y el sector privado? Y el sector privado la pasó muy mal. Es decir, fue un momento muy complejo. Sectores como el vitivinícola, donde siempre venimos atrasados con el precio del vino y demás. Yo recuerdo que tuvimos graves problemas con el flaco Gabrieli, que era el ministro de Economía del Pilo Bordón en Mendoza, y que luego fue gobernador después de Bordón. Me acuerdo haber peleado a muerte con Surruil en su momento, después peleamos con Machinea por el tema de las exportaciones y las importaciones de droga enológica, corcho, etiquetas, que en aquel momento todo lo que era Tetrabric, que recién arrancaba, todo era importado, y no había dólares para pagar, entonces era un problema complejo. Y después con Cavallo también, posteriormente a la hiperinflación, tuvimos ¿Y cómo problemas. se ajustaban los precios y los contratos en el sector privado con esta inflación galopante? Sin interés. Yo me acuerdo, el vino se vendía contado y 10 y contado y 20, era una cosa... Ahora. No, era contado y 10 cuotas, es decir, eran 12 cuotas. ¿Sí? Era una cosa que inventamos un montón de actividades, de cosas, por ejemplo, los prorrateos. Es decir, permitirle a la gente vender una parte por mes para que hubiera menos cantidad y subiera artificialmente el precio. Lo cual iba ayudando hasta que cuando llega Cavallo eso lo trató de eliminar, porque él necesitaba que nada aumentara. El problema es los precios relativos. Por ejemplo, el combustible, si lo agarrás hoy día, está por debajo del precio internacional. Entonces a la petrolera le conviene vender afuera y no vender aquí. Entonces vos tenés que llevar ese precio a que tenga un precio internacional. Y bueno, el de la leche también te dice, mire, yo quiero que el precio sea internacional, pero el sueldo de la gente no es internacional. Entonces son todos esos desbarajustes que hay que tratar de arreglar. ¿Cómo se arreglan? Yo creo que mucho tiene que ver la visión del político, saber hacia dónde va, no que el ajuste se haga solo, sino hacerlo uno. Y segundo, la confiabilidad de la gente. En la medida en que haya confiabilidad, se calma el tema. Si no, es una conversación de sordos. Cada uno trata su tema y es un individualismo exacerbado. Ir hablando con Enrique Conti sobre el día que estalló la hiperinflación. Ya volvemos. Estamos con Enrique Conti recordando el día que estalló la hiperinflación, la de 1989, y haciendo un poco de historia. Y acá en San Juan, vos eras ministro de Economía de Gómez Centurión, ¿cómo era el clima social? La gente en la calle. No, hubo efervescencia, es decir, problemas muy complejos. En aquel momento yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Herman González decreta la confiscación de los plazos fijos, tenía algunos otros bemoles. Por ejemplo, para poder empezar a pagar sueldo y aguinaldo. Recordemos que el 28 de diciembre, ahí el 31 no se trabaja porque es feriado por balance en los bancos, el Banco Central.
Con lo cual, don Evaristo era el presidente del Banco San Juan, yo era ministro y bueno, mire, tenemos que pagar, tenemos los recursos. Uno tenía que llevar la nómina salarial, porque en ese momento no había cajero automático ni tarjeta, es decir, te daban el físico, el efectivo, y vos en las reparticiones ensobrabas y pagabas. Bueno, para poder sacar la plata del aguinaldo y del sueldo, tuvimos que elaborar primero las planillas, que las autorizara el Banco Central y luego ir sacando los recursos para eso y para todos los otros gastos. Con lo cual fue un momento de mucha zozobra, mucha indignación, no solamente de los sectores organizados como los gremios, sino también las entidades empresarias. Es un momento en el que más se vende, claro. Es el momento de fin de año. Fin de año. Sí. Es un momento que normalmente es de paz y de alegría y los gobiernos quieren tener todo calmado, y esto es como si hubiéramos pateado el hormiguero, es decir, realmente vivimos momentos muy difíciles. Eso fue puntualmente con el plan Bonex. Y con el otro tuvimos el toque de queda y el estado de sitio, es decir, después de las 20 horas no se podía andar por la calle y después de las 6 de la mañana recién se podía salir. Eso fue todo mayo, sí. Fue un momento muy, muy difícil de la Argentina, hasta que terminada la elección ganada por Menem, ya se empezaba a comentar que Alfonsín se iba, que asumía Menem como adelanto de entrega de mandato. Creo que eso calmó ese momento que nos tocó vivir, que era muy duro, muy difícil. ¿Y el gobernador Gómez Centurión, cómo lo llevó? Y él venía ya, era un hombre adulto mayor, que ya había sido gobernador, claro. Que tenía un prestigio importante. Él venía de ser senador nacional por el bloquismo que arranca en el 83, con grandes vinculaciones en aquel momento. Me acuerdo que con Trócoli, que habían sido senadores juntos. Trócoli era el ministro del Interior de Alfonsín, y bueno, es decir, y con la ayuda de don Leopoldo, que era senador nacional, bueno, fuimos capeando el temporal, que no fue fácil. ¿Qué tipo de gestiones hizo don Leopoldo? Y don Leopoldo, es decir, era un tipo que conocía los pasillos. Yo creo que por eso también fue apoyado por la gente, incluso habiendo participado del proceso. Pero yo recuerdo, le arrancó a los militares, que era complejo, la ley de diferimientos impositivos y promoción industrial, que en la época nuestra se aplicó la promoción industrial más que el diferimiento. ¿Por qué? Porque era exención impositiva. Claro. El diferimiento era un préstamo que había que devolverlo, que eso sí, el que lo capitaliza es Escobar, pero en la época nuestra fue promoción. El tema de incrementar el índice de coparticipación en 10 puntos, llevarlo de 3,42, 43 a 3,52, 3 o 4 puntos menos que Mendoza, también lo hizo en la época de Alfonsín. Le arrancó también en aquel momento hacer el pie de presa de Uyum, porque ese era un dique que se había hecho con el interés de juntar agua, pero no de producir energía. Es más, no se hacía así porque en aquellos momentos, cuando se inicia en la época de Camus, toda la parte eléctrica la manejaba Agua y Energía Eléctrica de la Nación. Claro, no había generadores provinciales. Bueno, el primer generador provincial es el dique de Uyum. Y luego le sacó el dique Cuesta del Viento en el momento que le toca venir, por lo cual con nosotros realmente esa gestión se portó muy bien. Hablamos con otros dirigentes que también vivieron la época, y en este caso Diego Seguí, ¿no? Que habrá sido muy joven en ese momento, sí. Hijo de don Héctor Miguel Seguí. Mirá cómo lo recuerda él. Las medidas legislativas que se adoptaban son las normales para ese tipo de remedio, es decir, en esas circunstancias, legislar en favor de quienes más estaban padeciendo. En el sector privado, bueno, se sancionaban leyes que permitían quitas a los deudores hipotecarios
y establecer flexibilización en sus deudas porque se habían incrementado producto de la inflación a niveles exorbitantes. Por supuesto que siguiendo ese criterio, también en las locaciones entre particulares se estableció una ley de desagio que era precisamente no incrementar de modo exponencialmente los contratos de alquileres porque se terminaban haciendo muy onerosos e imposibles de pagar. En el sector público, bueno, se congelaban durante algunos meses las tarifas de los servicios que estaban en manos de empresas públicas, pero inexorablemente eso a la larga generaba una desinversión que traía también dificultades en la garantía de la provisión del servicio. No solamente eran paliativos, para que tengan una idea, es decir, la pobreza estaba en el 13% cuando arranca el 89 y termina en el 47% en un año. Del 13 al 47% el índice de pobreza. Por eso fue un año muy difícil y muy complejo. A pesar de las leyes, a pesar de como decís vos, son aspirinas. Sí, es decir, incluso hoy día uno lo mira con el tiempo. Era un grande Gómez Centurión. Y con Gualdino fueron la única fórmula que terminó el gobierno de 4 años en el siglo XX. Ningún otro gobernador terminó la fórmula completa 4 años. Y el BEBE tenía la Cámara en contra. Es decir, habían más o menos la misma cantidad en tercios divididas, es decir, radicales, bloquistas y justicialistas. Y incluso la Cruzada Renovadora lo tenía Alfredo Abelín y el MIL lo tenía el ingeniero Contegrán, es decir, y grandes diputados, es decir, tipos de peso. En el bloque justicialista estaba Guillermo de Santi, Emilio Mendoza, Rogelio Cerdera, estaba el Peto Godoy, el Flaco Gioja. En el radical estaba Antonio de la Torre, Grossi Colombo, Seguí, Mercado. Eran gente realmente de nivel que incluso había que convencerlos, no era nomás llevarlo. Y bueno. Y generaron los acuerdos. Sí, se hicieron los acuerdos que hacían falta, incluso para acompañar toda esa gestión final de Alfonsín, la inicial de Menem y también el tema del inicio de la convertibilidad. No nos olvidemos que Gómez Centurión entrega el 10 de diciembre del 91. Del 91 y la convertibilidad arranca en marzo del 91. Tuvimos casi 10 meses de ese gobierno manejado en San Juan por Gómez Centurión. ¿Pensás que este estallido de la hiperinflación, lo económico, incidió en la derrota del bloquismo en el 91? Y eran una década y media, es decir, todo tiene su ciclo. Yo creo que tuvo que ver las elecciones nacionales de apoyo global nacional nos hicieron daño. En el 85 incluso don Leopoldo renuncia y se va. Y ahí fue el alfonsinazo, ganó en todas las provincias, es decir, hasta en La Rioja. Bueno, hoy día pasa más o menos lo mismo, pero en aquel momento fue mucho más el apoyo, todas las provincias. Y después con Menem pasó en el 91. En el 91 tuvo un fuerte apoyo que incluso se incentivó y se dio más en el 95, cuando él va con la fórmula Menem-Rucao, y gana en la mayoría de las provincias. Hablamos también con el líder de la CGT hoy, Eduardo Cabello, que en ese momento no era sindicalista. Mirá lo que recuerda de la hiperinflación. La hiperinflación de Alfonsín yo la viví de las dos maneras. Primeramente como ciudadano común, porque era un trabajador, en la cual veníamos sufriendo también algunas consecuencias de que la dictadura se estaba yendo y había dejado en el ámbito económico. Como trabajador perdí
perdí mi puesto de trabajo donde lo hacía antes. Después anduve como changueando en una etapa difícil porque yo también hacía poco que había sido padre, así que había que mantener la familia. Tuve que aún emigrar de la provincia. Estuve por San Luis, después viajé a Neuquén. Bueno, pero en todo el país estaba relativamente difícil. Era una cosa muy complicada y eso me llevó, por supuesto, a estar económicamente en una situación muy complicada como lo estaban todos los argentinos. Con la llegada de la democracia trajo un viento de una bocanada de esperanza, de saber que se podía cambiar, cosa que no se logró muy rápido. Hubo una pequeña ahí, un pequeño parate, pero después se volvió a dispararse de las manos, entendiendo que por supuesto venía saliendo de una economía mala, de un gobierno militar, y bueno, y todo se complicaba. Yo en ese tiempo no militaba todavía abiertamente en el sindicalismo, sí conocía algunas cosas del ámbito político, pero de ahí más estaba más abocado a vivir o a sobrevivir que a otra cosa. Había que llevar el pan a la casa. En ese momento estaba un autodidacta iglesiano, José Ubaldo Montaño, era el jefe de la CGT. De la CGT. ¿Y cómo era la relación con la CGT en ese contexto de hiperinflación? Bueno, don Leopoldo siempre se llevó muy bien con Ubaldo. Incluso él integró el gobierno nuestro con Gómez Centurión. Él fue el ministro de Acción Social de aquel momento. Era un hombre que le daba la mansedumbre que da cuando uno nace en el interior profundo de San Juan, de poco hablar y de mucho hacer, y un hombre arrimado, don Leopoldo. Don Leopoldo, cuando en el proceso militar se hace cargo de San Juan, era embajador en Italia, y bueno, cuando llega era un momento muy complejo de la provincia, el vino no valía y estaba en una situación muy delicada. Entonces Bravo le pide a Galtieri en aquel momento que para aceptar él necesitaba un apoyo de gente para trabajar, sobre todo en la obra pública. Iniciamos el tema del gas natural, desenterrando caños de pico truncado y haciendo las primeras conexiones en San Juan. Y bueno, el gobierno nacional le da a don Leopoldo 5.000 cargos, y don Leopoldo le da a la CGT, encabezada por José Ubaldo Montaño, 2.500, y 2.500 que es el gobierno. Y así entró la gente a trabajar, no como es ahora, con el plan eran empleados de arquitectura, con obra social, con un trabajo digno. Claro. Y creo que eso ayudó no solamente a San Juan, sino también a una convivencia importante entre José Ubaldo Montaño y el gobierno bloquista de esa década. Vamos a seguir hablando con Enrique Conti del día que estalló la hiperinflación. Ya volvemos. Estamos con Enrique Conti recordando el estallido de la hiperinflación en 1989 y de ahí en adelante, ¿no? Todo lo que vino a continuación. Hay también una creencia, mito o realidad, vos me sabrás decir. ¿Hay sectores que ganan y que ganaron con esa hiperinflación? Sí, hay sectores que ganan y sectores que pierden. La primera es el impuesto más fácil de recaudar para el Estado, porque el Estado es el mayor deudor que hay en el país, mucho más que una empresa privada. Entonces, cuando la plata pierde valor con respecto a una moneda dura, como puede ser el dólar o el euro, la deuda se achica. Por ejemplo, con la devaluación que ha hecho Massa el otro día del 22%, la deuda global argentina se ha achicado en 13.000 millones de dólares. No es que le debemos menos a los de afuera. Todos los de adentro que han comprado bonos argentinos en pesos tienen un efecto pobreza. El problema de la inflación
es que impacta sobre los más de bajos recursos. ¿Por qué? Porque el de más bajos recursos, todo lo que gana, el 100% lo usa en consumir para comer. Y si esa moneda que tiene cada vez vale menos, puede consumir menos cantidad de productos, menos kilos de papa, menos kilos de carne, menos litros de leche. Entonces la pobreza se nota más. En las clases medianas no. ¿Por qué? Y porque hay una propensión al ahorro, porque yo no me gasto todo el 100% en comida. Y después en el sector empresario tenés a alguien que gana y que pierde. Por ejemplo, hoy día, es decir, voy y compro en una casa que vende hierro, amigos de toda la vida, te hacen un remito, te dicen, Enrique, no te voy a hacer la factura porque no tengo precio. Y si te pongo el precio que yo calculo y vos te enterás que yo te estoy cobrando de más, nuestra amistad se termina. Y si yo te cobro de menos, después no te puedo ir a cobrar de más, entonces el que pierdo soy yo. Siempre hay uno que gana y otro que pierde. Y eso ocurre. Es decir, ¿por qué la gente vende en dólares los inmuebles? Porque si yo lo vendo en pesos y no compro nada y lo tengo que guardar, eso va perdiendo valor. Entonces yo por mi inmueble pido una moneda fuerte para mantener el valor. No es que sea malo o bueno, sino que el argentino lo que trata es de mantener el valor. Bueno, cuando se produce la inflación o se exacerba la inflación hacia la hiperinflación, el que tiene billete pierde totalmente, porque esa moneda va perdiendo valor. ¿Y por qué se produce la inflación? Porque la gente no quiere el billete en el bolsillo. Hoy día se jactan de que están los supermercados llenos, están los comedores llenos, la gente no puede comprar un auto, no puede comprar una vivienda. Bueno, en una de esas se gasta unos pesos para desenchufarse de la situación que está viviendo. Pero en general no es que estemos bien, sino que la gente repudia la moneda. Ahora, después desde el 89-90 hubo sectores claramente favorecidos, digamos, que vos con la perspectiva histórica digas, este sector... Siempre pasa, es decir, por ejemplo, venida la convertibilidad, se produce una estabilidad y hay sectores que ganaron, es decir, se abrió indiscriminadamente la importación y producir aquí, nosotros no tenemos las mismas economías de escala de China o de los países asiáticos y hubieron empresas que desaparecieron, esa es la verdad de la historia. Por eso siempre se trata de proteger y no dejar entrar. Yo creo que todo tiene que tener su justo equilibrio. Llegó un momento en la convertibilidad en que el dólar estaba barato. Pues el dólar es un bien y si yo lo mantengo estabilizado en 1, entonces el famoso irse a Miami, deme 2. Deme 2 porque yo soy rico, es decir, me banco. Sí. Y eso también es artificial. Y con la remarcación de precios hay quienes ganan también. Sí, seguramente. Es decir, con mantener guardado sin vender. Es decir, ¿por qué? Yo compro camperas, por ejemplo, y no vendo porque me la banco financieramente. Y bueno, cuando yo voy a reponer, pregunto cuánto valen. Y en una de esas, el que me vende el fabricante necesita ya la plata, entonces yo le saco menos valor. Y entonces, como él tiene que cubrir el banco, me la vende por menos valor. Y yo aquí, porque me la banco, recupero y gano mucho más que lo que tendría que haber ganado normalmente. Y la siguiente pregunta tiene que ver con esto. En Argentina, ¿tenemos una cultura inflacionaria o podemos hablar de que tenemos una cultura inflacionaria? No, sabemos vivir en la inflación. ¿Cómo es eso? Nosotros, es decir, el argentino, si le da a elegir, vive en inflación y no en deflación. La deflación es muy dañina y no la conocimos. Yo la estudiaba en los libros en ciencias económicas y decía, esto es una mentira total de la deflación. ¿De dónde han sacado? Había vivido toda la vida en inflación. Claro. Cuando llegó Cavallo, que es lo que dice Diego Seguí, aplicó el desagio, es decir, para ir que los precios relativos tomaran una armonía internacional. Entonces, en ese desagio se produjo una, digamos, depreciación de los valores. Lo que yo compraba en 100, al otro día lo compraba en 80. Entonces era una cosa que uno no estaba acostumbrado a un país de esa magnitud. Yo creo que el argentino ya lo traemos en los genes, son 80 años de andar en esto, entonces
cuando va a patear el córner el ministro, nosotros sabemos dónde va a caer la pelota. Es decir, esa es la expresión para que la Claro. gente lo entienda. Claro. Es decir, es una cuestión instintiva. Yo lo digo y lo cuento, viajar a España y ver amigos que se habían ido a vivir allá, y los tipos en peseta, cambiaban la peseta por dólares, y nos juntábamos y me decían, ¿vos sabés lo que he ganado este mes? Me he ganado el 8%. Y los españoles nos miraban como diciendo, tan loco estos ¿De qué tipos. están hablando? Claro. Y le tratábamos de explicar que si vos ahorrabas y en vez de ahorrar en pesetas, que era la moneda de ellos, para ellos era un pecado todo eso, y nosotros lo cambiábamos por dólares, esos dólares los teníamos y al final del mes nos habíamos ganado el 8%. No había forma de hacérselo entender. Y estudiaban ciencia económica igual que nosotros. Por eso te dicen que son tan valorizados los profesionales argentinos, es decir, en un movimiento como se produjo en el tema de la pandemia y demás, el argentino se va a dormir la siesta y vuelve de taquito, tipo porteño. En cambio ellos no han vivido nunca un efecto que les subió el petróleo por la guerra y les subió el gas por la guerra y nos ha subido y realmente no podemos, y nosotros aquí de ese hemos vivido 100, entonces en ese tema son muy valorizados los profesionales argentinos para que asesoren, porque toda la vida hemos vivido contra la inflación. Mira, escuchamos otro tramo de Diego Seguí, que también hace memoria con nosotros. La hiperinflación de Alfonsín se vivió con muchísimo dolor, una situación quizá parecida a la actual. Había un desenfrenado incremento de los precios casi cotidiano y por supuesto un menoscabo en las retribuciones salariales que dejaban a la gente en absoluta imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas. Quizá la instancia de mayor desenfreno de esta inflación se produjo desde el 14 de mayo, fecha en la que fue la selección y resultó electo Menem, hasta el día de la Asunción, que por supuesto se tuvo que disponer de modo anticipado. Hay que recordar que un candidato a ministro de Economía de Menem, Guido Di Tella, quien fuera finalmente canciller, estaba alentando la necesidad de tener en su gobierno un dólar recontra alto, lo que de alguna manera estimulaba, como echando nafta al fuego, para que los precios siguieran escalando. Eso te licuaba los pesos. Bueno, fíjate lo que dice Diego Seguí. Dice que hubo también ahí una colita política en el medio, que la campaña esta anticipada para ir a votar en mayo también fue un factor que pudo haber acelerado la desestabilización. Yo creo que son leyendas. Por ejemplo, comparado con la actual, sí. Yo no creo que nadie, primero no te van a recibir allá, conociendo uno que ha tenido la posibilidad de ir a negociar deudas allá, que los economistas de Juntos por el Cambio le llamaban a los del Fondo Monetario que no nos den plata. Eso es una mentira total. Es decir, primero el que te atiende allá está enojado porque no. Para que tengas una idea, una vuelta hablábamos, nos habían invitado los 23 ministros de Economía de la Argentina a ir a la Reserva Federal. Y los tipos decían que no había otro en el mundo como el argentino. Dice, aquí llega el ministro de Economía de la Nación, alquila un piso en el Waldorf Astoria, un piso, y se instala con sus funcionarios. Al otro día van a la banca y le dicen, mire, venimos a renovar la deuda porque no tenemos $1. Esto lo contaba un americano de la Reserva Federal. Bueno, dice, le preparamos el tema, van a pagar los intereses. No, ni los intereses, nosotros no podemos pagar nada. Pero nada podemos pagar. Entonces dice, mientras le preparan los papeles, ustedes se van, dice, alquilan una limusín para cada funcionario, se van a los shopping, compran regalitos para la mujer, para los hijos, para la secretaria, para la amante, y todo lo traen, lo tiran en el lobby del hotel rápido a las 6 de la tarde y se van a comer a Harry Cipriani en el Soho, que es una trattoria muy cara.
Al otro día vienen, firman los papeles, toman la limusín, se van en el avión, no han pagado un solo peso y han vivido de primera. Así nos tenían catalogado a nosotros. Por lo tanto, esta gente que además es profesional, le pasó a Werner, le pasó a varios, cuando le va mal, los echan a todos, no es que va, no, mire que yo tengo estabilidad, los rajan a todos, como pasó en su momento con el staff que negociaba la deuda con Macri. Entonces toda esta gente, que incluso algunos o la mayoría no son argentinos, son gente muy profesional y en eso son duros, por lo cual dejarse impresionar por una llamada telefónica, No pasa nada. ni de Cavallo en aquel momento cuando se hablaba, porque Menem ni lo conocía, Cavallo, Sí. si no era porque nosotros no habíamos cumplido con lo que habíamos dicho. Le va a pasar al próximo gobierno. Cuando lo sienten ahí en la silla eléctrica, los del Fondo Monetario van a sacar los papeles y dicen, mire, esto es lo que ha firmado el país, porque nosotros también empezamos, mire, usted sabe que fue Escobar, que no, mire, sí, váyase a San Juan, hable con todo, con Escobar, con Gioja, con Capello, con Abelín, y el que ha firmado aquí es San Juan. Entonces nosotros negociamos con San Juan. Los problemas que tienen ustedes son de ustedes. Y aquí va a pasar, mire, yo no soy Massa. Mire, firmaron esto y no lo cumplieron. Enrique, la última pregunta es la final para este tipo de entrevistas, es la misma. Ubicate en la hiper del 89 y bueno, los efectos que vinieron después. ¿Y si esto no hubiera pasado, dónde estaríamos hoy? Creo que estaríamos lo mismo que Chile, que es de izquierda y tiene una inflación del 0,1. Estaríamos como Uruguay, que es de derecha, dirían, y tienen una inflación del 0,1. O como Bolivia, que es de izquierda con el amigo Evo, y tienen el 0,3%. O como Paraguay, que es de derecha y tiene el 0,1 negativo, es decir, que tienen deflación. O estaríamos como el de izquierda, Lula, que ha tenido el 0,23. Es decir, nosotros creo que no entendimos que la economía no es de izquierda ni derecha. La economía es como un tren, lleva una vía, lo que podrá tener son matices distintos. Pero la economía es una sola. Era la misma con Bachelet, con Piñera, y lo mismo hoy día con el presidente Boric. Tendrán matices, pero si no, terminamos en lo que ha terminado Argentina. Los radicales con Alfonsín, los radicales con De la Rúa, o los justicialistas con Massa y Alberto Fernández, la conclusión es la misma. Es decir, la economía no tiene banderías políticas. La economía hay que manejarla desde la parte política, pero con una visión de que uno no puede gastar más de lo que entra, porque como en la casa propia, como en el hogar, hay un límite. Y cuando uno pasa ese límite, se termina como estamos terminando nosotros. Lo peor hoy día con respecto al 89 es que el país está muy mal con respecto a que tenemos mucho más deuda, tenemos mucho más habitantes y tenemos el mismo Producto Bruto Interno y tenemos mucho más pobres que en aquel momento. Gracias, Enrique. No, gracias a ustedes.